Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y hoy vamos a meditar en un llamado especial que el Señor nos hace a todos los que somos creyentes en Él. Cuando nos convertimos en creyentes, implícitamente y explícitamente, el Señor nos hace un llamado a ser sembradores de su palabra. Antes era un incrédulo, era alguien que no creía en el Señor, era alguien que no escuchaba la palabra de Dios. Pero cuando yo creí en el Señor, cuando yo creí en Él, creí en su palabra. Y al creer, el Señor me hace un llamado para ser sembrador de su palabra. Esa es una gran responsabilidad. Y tenemos que aprender a sembrar la palabra hablada y la palabra escrita. Que siempre estemos llevando esa palabra. El Señor dice, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Qué interesante. Y el Señor dice, ¿cómo se van a convertir las personas si nadie les habla, si nadie les predica? No habrá conversión si no se les habla, si no se les comparte la palabra de Dios. Así que, mi amado hermano, el llamado de hoy es a ser sembradores de su palabra. Y como creyentes, como que hemos olvidado el hablar y el escribir, porque hoy también tenemos que aprender a escribir y enviar mensajes de texto y hablar mensajes de voz, pero que estén impactados, tocados, con sabor a la palabra de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estamos rodeados de palabras en todos los momentos de nuestra vida. Las palabras, hermanos, no viven fuera de nosotros. Las palabras no están por fuera de nuestro ambiente, porque nosotros somos su mundo y ellos son el nuestro. Hablamos desde que nos levantamos, hablamos antes de acostarnos, vemos palabras, leemos, escuchamos. Estamos sumergidos dentro de las palabras, hermanos amados. Las palabras son el elemento esencial del creyente. No en vano el Señor nos dice en su palabra, cuando dice tomemos la armadura de Dios, dice sobre todo tomad, y empieza a decir el escudo de la fe, y más adelante dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No puede faltar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice, es viva y es eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que traspasa y entra hasta los mismos tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos dejar a un lado la palabra de Dios, porque dice, ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados hermanos, toda acción, todo pensamiento, todo quehacer, están entregados y están sustentados en 28 signos que lo llamamos alfabeto, y se van juntando una letra con otra y van formando las palabras.
De tal manera que las palabras le dan significado a lo que pensamos o a lo que imaginamos o a lo que queremos o a muchas cosas que nos rodean. Las frases, no podemos vivir sin ella. En este momento estoy dando palabras y ustedes están escuchando palabras. Pero qué importante, hermanos amados, que todos los que hemos creído en el Señor nos convirtamos en sembradores de su palabra. En este mes estuve hace unos 15 días en una invitación que hicieron a pastores, el grupo de los Gedeones Internacional. Y esta es una institución preciosa. Y ellos se han comprometido de distribuir y ser sembradores de la palabra de Dios en todo el mundo. Es así como ya han alcanzado más de 200 países con diferentes lenguas e idiomas, hermanos amados, con la palabra del Señor. De pronto usted llega a un hotel y usted ve un Nuevo Testamento y dice: este libro no será vendido. Obsequio de los Gedeones Internacional. Está en los hoteles, está en clínicas y hospitales. También ahí hay un Nuevo Testamento de los Gedeones. En las funerarias, ahí los he visto también. ¿Sí? Los hemos visto en las cárceles. Los hemos visto, hermanos amados. Allí está la palabra de Dios en las fuerzas militares, en los hospitales, en muchos lugares, hermanos. Sembrada la palabra de Dios. Y desde ese día que estaba allí, nos pusimos todos de pie y dijeron: vamos a cantar el himno de los Gedeones. Han repartido millones de ejemplares de la palabra de Dios. Ellos son sembradores de la palabra de Dios. Vamos a cantar el himno de los Gedeones. Y el himno que cantaron fue: sembraré la simiente preciosa. Es un himno que tiene su tiempo, sus años. Pero dije yo: qué gran verdad. Y este himno dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Luego el coro dice: sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. ¿Cómo se me oyó, hermanos? Un aplauso. Y eso que no soy del ministerio de alabanza. Sembraré la simiente preciosa. Luego dice, en otra estrofa dice: sembraré en corazones de mármol. No hay algo más duro que el mármol. Sembraré en corazones de mármol, en corazones de piedra, porque sé que Dios es poderoso con su palabra de transformar esos corazones de mármol. Luego dice: sembraré en corazones sensibles. También en todos los corazones sembraré la palabra de Dios. Por eso de ahí nació este sentir que puso en el Señor en mi corazón, a animarles, hermanos, a que todos seamos sembradores de su palabra. Amén. Escuché allí un testimonio y dijo uno de los que estaban allí dirigiendo el evento, dijo: la bendición es tan grande que esto se vuelve multiplicador. Un joven recibió un ejemplar de la palabra de Dios entrando en la universidad. Le regalaron una palabra de Dios, el Evangelio, un Nuevo Testamento. Y este hombre tomó este Nuevo Testamento y se puso a leerlo, lo llevó a su casa y fue tocado tanto, tanto en su corazón que dijo: yo tengo que hacer algo, porque de la misma manera como he recibido este regalo, yo también tengo que darlo. Y es así como se dedicó a hacer una aplicación que fue la Biblia, que usted la puede bajar en su celular. Esa aplicación que se llama la Biblia. Y la baja
en diferentes versiones. Y hoy se ha multiplicado porque ha llegado a millones de personas que bajan esta aplicación para leer la Biblia en su computador, en su tablet, en su celular. Y allí pueden escudriñar la palabra del Señor. ¡Qué bendición! ¿Cómo se multiplica? Porque cuando uno siembra, lo que Dios hace, toma esa palabra que se ha sembrado, la hace germinar y la hace producir. Así que los invito, hermanos, para que hoy salgamos pensando de este lugar. Voy a sembrar la palabra del Señor. En Marcos capítulo 4, leemos versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esta es la parábola que se llama la parábola del sembrador. El Señor enseñaba muchas veces por parábolas. Había una multitud allí, y ante esta multitud el Señor les dice esta palabra. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Si dejáramos esta enseñanza del Señor hasta ahí y no supiéramos lo que dice enseguida, el Señor terminó diciendo, como dicen los contadores de chistes, el que lo entendió, lo entendió. El que tiene oídos para oír, oiga, en otras palabras. Y dice la palabra de Dios que ahí lo dejó el Señor. Esta parábola la dejó allí. En esa forma la dejó el Señor. Pero dice versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Señor, ¿qué es eso de la semilla, del camino, de pedregales, de espinos? ¿Qué es eso? Y el Señor les dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Qué bueno, ¿no? Somos nosotros. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Se refiere a personas en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Hermanos, el Señor hace referencia
que nosotros somos los sembradores. Y la semilla que vamos sembrando es su palabra, es la palabra del Señor. Nosotros, el Señor a los seres humanos nos colocó las palabras. Si no tuviéramos las palabras, hermanos amados, no habría ninguna diferencia con los animales. Los que tenemos mascotas sabemos que el perro siempre va a decir guau guau y el gato miau miau. Pero los seres humanos, nosotros, el Señor nos permite la palabra, tanto hablarla como escribirla, y así expresamos. Pero qué importante que el Señor nos hace un llamado y nos dice: ojo, Santiago capítulo 3, podemos construir o podemos destruir con nuestras palabras. Y en Santiago capítulo 3 va dirigido a los cristianos, porque empieza diciendo en el versículo 1: así que, hermanos, a los creyentes, que tengamos presente de llevar siempre una palabra precisa, una palabra tocada por el Señor, una palabra de bendición. Y dice: aquel que no ofende con las palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Quieres conocer una persona que es de carácter, refrena sus impulsos y todas estas cosas? Se mide por sus palabras, dice el Señor. Por sus palabras. Y luego dice en el versículo más adelante, dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego. Y la palabra del Señor dice: cuidado con la lengua. Y también dice el Señor ahí en Santiago 3, dice: una fuente no puede echar por la misma agua dulce y agua salada. Refiriéndose a que tengamos presente que nosotros como creyentes en el Señor, dice, no podéis ser bendición y maldición. O bendecimos o maldecimos, pero escoge bendición o maldición. La palabra del Señor nos exhorta, nos dice que construyamos. Y la palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Las guerras empiezan con palabras y terminan con palabras. Los colombianos estamos viviendo un momento muy trascendental, histórico, porque casi todos los que estamos aquí hemos vivido en un tiempo de violencia, de guerra. Nuestras familias han sufrido, hemos perdido seres queridos. Ha habido aflicción, dolor, tristeza. Pero que el Señor en este tiempo permita que estos diálogos que se están levantando y que se están realizando, hermanos amados, den el final de esta parte, de esta guerra que se ha levantado. Así dice la palabra de Dios. Las guerras empiezan y terminan con palabras. Pero también dice el Señor en Proverbios 14, 23 y 24 que la riqueza y la pobreza están en el poder de nuestra lengua. Hay muchas personas que todo el tiempo, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Ahí está la palabra de Dios, declarando siempre miseria, pobreza, escasez, estrechez. Las riquezas de los sabios, el Señor las ha entregado en nuestras manos. Hermanos amados, es tan importante las palabras que nosotros expresamos, que dice el Señor que nosotros, cuando estemos ante el juicio final, daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Es cosa seria. Daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Así que, mis amados hermanos, pensando en esto, estos 4 consejos que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlos en esta mañana, quiero que los llevemos en nuestro corazón. El primer consejo es que seleccionemos siempre la mejor semilla. La mejor semilla. Podemos sembrar muchas semillas, muchas
muchos pensamientos. Podemos sembrar en nuestros hijos, en nuestra casa, pensamientos de grandes escritores, de grandes filósofos, de grandes ideólogos, de grandes vendedores, de grandes promotores, de muchas cosas. Podemos sembrar en la gente que nos rodea. Pero yo quiero decirles, hermanos, que nada alcanzará el poder de la palabra de Dios. Porque hay una diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mejor semilla. La palabra de Dios es más poderosa. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no pasará. Las filosofías, las ideologías, las formas, lo que se expresa, pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios trae sabiduría. Escudriñad las escrituras, dice el Señor. En ellas tenéis la vida eterna. La palabra de Dios es la boca de Dios hablando. Demos el mensaje más importante, porque nos revela la mente de Dios, los propósitos de Dios, nos revela el estado del hombre. ¿Por qué se ha permanecido la palabra del Señor? ¿Por qué ha permanecido hasta el día de hoy? Y sigue hablando con la misma actualidad y la misma validez que hace 100 o 1000 o 2000 o 5000 o 10,000 años. ¿Por qué? Por una sola verdad: porque el hombre sigue siendo el mismo. El hombre sigue siendo el mismo, necesita la salvación, y por eso la palabra de Dios trae salvación a aquel que está perdido. Amén. Esa es la palabra de Dios, el mensaje para el creyente. Ahora, el Señor nos dice en su palabra que como sembradores debemos pagar un precio. El Salmo 126, versículo 5 y 6. Todo el que se compromete en sembrar debe pagar un precio. Dice estos dos versículos: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, sembrar la palabra, sembrar la semilla y sembrar no es fácil. Yo nunca he trabajado en el campo sembrando, no sé. He sembrado una mata en la casa, en el jardín, una florecita, alguna cosita, ¿sí? Pero eso no es ser sembrador. Eso lo hace uno ocasionalmente. Pero hay que ver al campesino, al que siembra. Tiene que pagar un precio. Sus manos están quebradas, sus uñas están partidas, su piel está quemada por el sol y el viento y el frío. Su espalda está encorvada de tanto estar allí agachado. Va sembrando con lágrimas, con dolor, va sembrando con lágrimas. Y ante cualquier terreno, el verdadero sembrador no se amedrenta, sigue adelante sembrando. Y esto es lo que el Señor nos quiere animar en el día de hoy. El sembrador tiene que librar batallas para que esa semilla que se ha sembrado no se pierda. Es un tesoro. Para el que siembra una semilla es un tesoro. Es así que dice la Biblia que la semilla cayó junto al camino. El camino, hermanos amados, esos caminos de herradura, de tanto caminar y pisarlos, se vuelven tierra dura, dura. Pero ¿qué hace el campesino? Con el azadón va y ablanda esa tierra y la moja y la coge y la trabaja y la hace y la mueve.
y permite de esa manera que la semilla que cae ahí vaya a crecer y vaya a dar fruto. El verdadero sembrador hace eso, el verdadero sembrador de la palabra de Dios. Hay corazones donde ha caído la palabra de Dios, que su terreno es un terreno que ha sido duro, pero el verdadero sembrador libra una batalla. Espiritualmente hablando, libra una batalla para que el enemigo, porque dice aquí, es el diablo el que se roba esa palabra. Los pájaros que se comen esa semilla, dice, es el diablo, es el enemigo que viene a robar esa palabra. Y el labrador dice, no me va a robar la semilla, así tenga que poner espantapájaros o lo que sea, pero libro la batalla. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Amén. Posiblemente usted ha sembrado una semilla en alguna persona, de su familia, de sus amigos. Pero tal vez tú dices, qué corazón tan duro. No entra ninguna semilla, no entra nada. Mi amado hermano, hay que doblar las rodillas, pagar el precio, guerrear. Es una pasión de rescate, es quitar esa vida de las garras del enemigo, es salvarla, es pedirle al Señor que cambie ese corazón. Amén. Es llenarlo de amor, es llenarlo de la misericordia de Dios. Es con nuestra actitud y con nuestra vida envolver esas vidas y decir, tú le perteneces al Señor y voy a librar batalla por ti hasta que la palabra de Dios haya cabida en tu corazón. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Aleluya. Lógico, se siembra con lágrimas, hermanos, con esfuerzo. Ahora, si la semilla ha caído entre pedregales, que dice aquí la palabra de Dios, oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, dice el versículo 17, o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Yo no sé si usted ha conocido a estas personas así, que han recibido con alegría la palabra de Dios. Y uno dice, uy, gracias Señor, aleluya. Está levantando las manos, está cantando, está adorando al Señor. Qué alegría, está gozoso. Pero luego se lo encuentra y dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Dónde quedó lo que se sembró en su corazón? ¿Dónde está? Dice, no, yo no voy a volver por allá. Empecé, fue una tribulación. Tan pronto, yo he escuchado esto, tan pronto yo conocí a Dios y le entregué más mi vida al Señor, empezaron las tribulaciones. Empezó en prueba tras prueba, situación. No. Y hermanos amados, vuelven atrás. No se dan cuenta que cuando uno entrega su vida al Señor, Dios empieza a hacer lo del artista. Empieza con su martillo y su cincel a quitar todo lo que no es de Dios, a quitar de toda esa piedra todo aquello que no le deja dar forma, para sacar de ahí una figura de arte bella y preciosa. Y no aguantan el cincel y el martillo de Dios. No se dan cuenta que ellos son unas piedras preciosas, pero que están en bruto, y Dios tiene que tallarlas para que salga esa linda esmeralda. No se dan cuenta que el Señor nos tiene que colocar en el crisol para que se queme la escoria y salga el oro puro. Hermanos amados, pero para eso están los sembradores, para quitar las piedras, para que la raíz entre más profundo. Ahí están los sembradores, que somos nosotros, para decirle a esa persona que tú notas que es así, decirle, aquí estoy yo para estar a tu lado, para que estemos juntos. Yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar, yo voy a llorar contigo, pero también voy a reír contigo. Yo voy a quitar todo esto para que la palabra de Dios encuentre eco en tu vida. Amén.
Eso es un sembrador de la palabra de Dios. Pero no lo hacemos, hermanos. A veces decimos, pues si esa vida se perdió, ¿qué puedo hacer? Que se vaya. ¿Sí? Y pensamos que estamos siendo sembradores de la palabra de Dios. El sembrador también tiene en cuenta, como dice aquí, que algunos son los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra de Dios. Pero hay tres cosas que dice que le ahogan la palabra de Dios: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tal vez se ha sembrado la semilla, ha caído en el corazón de esta persona. Pero mis amados hermanos, la palabra de Dios es clara: los afanes de este siglo. Y sí que estamos llenos de afanes. Afanado y turbado estás por tantas cosas, dice el Señor. Y no escogemos la mejor parte. Afanados por los hogares, por las cosas materiales. Afanados, hermanos, por todo lo que nos rodea. Afanados. Cada día trae su propio afán, pero eso nos roba y nos quita. Pero dice, afanados, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. La palabra de Dios es muy clara para mostrarnos cuál es el engaño de las riquezas. La palabra del Señor nos muestra versículo tras versículo que dice que las riquezas son como las aves. Llegan y de pronto levantan vuelo y se van. Que el que está confiando en las riquezas es como el que está en un rodadero, de esos de los que se montan los niños. De pronto está arriba y quebró y al momentico está abajo. Así son las riquezas, hermanos. Son vanas, dice la palabra de Dios, porque toman alas y vuelan. Pero el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, se codician otras cosas, se entretienen la persona, dice, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mis amados hermanos, el sembrador de la palabra de Dios es como cualquier sembrador. Lo que hace el sembrador: quita la maleza, quita los espinos, quita los abrojos, quita todo lo que esté ahogando esa palabra que fue sembrada en el corazón. Y no a permitir que eso ahogue lo que Dios ha colocado en esa vida. Así que libra una batalla. Así que dice: Señor, yo te ruego por esta vida, por esta persona. Quita esto, Señor, que tu palabra halle cabida en ese corazón. Amén. Qué bueno es esto, hermanos amados. El Señor nos encargó a nosotros sembrar la mejor semilla, que es la semilla, la reconciliación. Esa es la palabra que el Señor quiere que nosotros, esa es la semilla que Dios quiere que nosotros extendamos. En Isaías capítulo 52 versículo 7 dice la palabra de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son los que van llevando alegres nuevas, que anuncian la paz. En esta semana y en estas semanas anteriores, tal vez la palabra que más hemos escuchado en los noticieros, en todas partes, en el plebiscito, en todo: la paz, la paz. ¿Usted votó? Sí, votó. Por supuesto que sí, por supuesto que no. Que si está de acuerdo en la paz o no, ya pasó. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice: bienaventurados los pies, son hermosos los que traen y anuncian la paz, la reconciliación. Estamos viviendo esta época, este tiempo, hermanos amados,
tan trascendental en nuestra patria, donde el país se polarizó y donde el Señor espera que aquellos que tenemos la paz de Dios seamos instrumentos de su paz. Seamos instrumentos para llevar a la reconciliación. Que nuestras palabras no sean de agresividad, sino de amor, de bendición, de misericordia. La palabra de Dios es clara en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Todos lo sabemos de pronto. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué dice enseguida? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros y nos encargó a nosotros la ¿qué? La palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿De la qué? De la reconciliación. A nosotros nos la entregó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Somos encargados de llevar este mensaje de la reconciliación. En Efesios capítulo 6, cuando el Señor nos dice que tomemos la armadura de Dios, el Señor nos dice en el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Quiere decir, no se les olvide colocarse los zapatos. Pero los zapatos que Dios quiere que nos coloquemos es que donde quiera que nosotros vayamos, puedan decir: llegó la paz. Trae la paz. Sus palabras son de bendición y de restauración. En el libro de Santiago que vimos, lo estábamos mirando, Hebreos, Santiago, capítulo 3, nos habla, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra. Está hablando de la palabra. Está hablando de la contención de esto. Las luchas, los conflictos. La palabra de Dios tiene que estar en el corazón nuestro. Hay conflictos en todas partes. Los hogares. Cuando hay conflictos en el matrimonio, el uno dice una cosa y el otro otra. Y dice: ahora yo tomé esta decisión y esta es la decisión. Yo voté sí, yo voté no. ¿Verdad? Y hay contención. Y no hay restauración, no hay reconciliación y no hay acercamiento. Y si se mantienen en esta situación, llegan a un punto de no retorno, hermanos amados, donde cada uno llega a esa situación. Y hay celos y hay contiendas. Pero el Señor nos dice: ojo, tienen que aprender el mensaje de la reconciliación. Y el mensaje de la reconciliación es uno solo, hermanos amados.
El Señor nos lo deja en su palabra. Es sencillo. Es que Dios quiere la paz y Dios quiere la vida para nosotros. Pero la palabra de Dios es clara. El pecado entró en nuestras vidas. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a la vez, el remedio que Dios nos da, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El camino de la reconciliación es la cruz. El Señor dice, hay una respuesta. El pecador, Dios, pero allí está la cruz. En esta vigilia, mis hermanas hicieron esa cruz. Y que cada uno escribiéramos en un corazón una petición, algo que quisiéramos, lo colocáramos allí y luego oramos al Señor. Pero hoy podemos venir a la cruz. Hoy podemos decirle, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Y así como el Señor me ha perdonado mis pecados, dice, nos debemos perdonar nuestros pecados los unos a los otros. La reconciliación, el remedio es la cruz. Y Dios nos hace un llamado para que la recibamos. Y lo que me impresiona en la palabra de Dios es que la palabra encarnada es Cristo. Y si yo tengo a Cristo, tengo la mejor palabra. La palabra encarnada es Cristo. De tal manera que yo llevo a Cristo donde yo voy. Y si yo digo que soy cristiano es porque tengo a Cristo. Y cuando tengo a Cristo, mis palabras y mi forma de ser se parecen a Cristo. La primera vez que a los que siguieron al Señor, a los del camino, dice la Biblia, los llamaron cristianos, fue porque dijeron, estos sí que se parecen a Cristo. Hablan como Cristo, caminan como Cristo, actúan como Cristo. Y eso es llevar la palabra al Cristo encarnado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mis amados hermanos, antes de cualquier cosa, recordemos esto. ¿Qué diría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo en esta situación? Y estoy seguro que vamos a llegar a que las palabras y la actitud será una palabra de reconciliación. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y por último, mis amados hermanos, no he visto el primer sembrador que no reciba un galardón. El que siembra, cosecha. El que no siembra, pues no cosecha. Y lo triste es cuando una persona deja de sembrar, esa persona se seca, esa persona se vuelve inútil, esa persona se fosiliza. Desafortunadamente hay muchos cristianos que se han secado, se han fosilizado, se han vuelto inútiles porque no han sembrado. Pero los que siembran, dice la palabra de Dios, volverán trayendo sus gavillas. El gozo de la cosecha, el gozo de que el Señor dice, sembraste, aquí está una cosecha. Y la palabra de Dios es clara. Mateo capítulo 5, versículo 12, cuando el Señor da este precioso sermón del monte y da las bienaventuranzas, dice ahí en Mateo capítulo 5, 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque vuestro galardón es ¿qué? Grande en los cielos. Ya empezando que es galardón, que hay un galardón, que hay un premio, que hay una bendición. Pero no es solamente con esto, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra profeta quiere decir el hombre de la palabra. El hombre de la palabra. Eso quiere decir profeta. Y si hay algo que Dios quiere es que seamos profetas. Seamos hombres y mujeres de la palabra.
que puedan decir: este hombre tiene una palabra de sabiduría, este hombre, esta mujer tiene una palabra de amor, de restauración. Que por donde quiera que nosotros vayamos puedan decir: este es un profeta de Dios. Tal vez no lo van a decir así, la palabra profeta, porque suena muy religioso, pero hermanos amados, puedan decir: tiene palabra de sabiduría, tiene palabra que bendice, tiene palabra que restaura, tiene palabra que sana, porque su palabra es la palabra de Dios. Y el Señor nos dice: tendrá un grande galardón. Cuando lleguemos al cielo, hermanos amados, el Señor estará allí y galardonará. Y es un galardón exclusivo. Los galardones del Señor no son como los galardones que se dan en esta tierra. Los galardones del Señor son exclusivos. Solamente Él los da. Vamos a quedar con la boca abierta. ¡Wow! ¡Wow! La corona en el cielo, el galardón en el cielo. Y no solamente la alegría del sembrador de la palabra, de ver vidas transformadas, de vidas cambiadas, de cómo se derrota el enemigo. Para terminar, solamente quiero que nos hagamos una pregunta, hermanos amados. Es la siguiente: cuando lleguemos al cielo, ¿estará alguien en el cielo gracias a ti o gracias a mí? Me pregunto. ¿Habrá una persona que pueda decir: yo estoy aquí gracias a ti? Gracias porque sembraste la palabra en mi corazón. Gracias porque me hiciste saber acerca de la vida eterna. Y hermanos amados, nuestro tiempo de existencia es muy corto aquí en la tierra. Ojalá tomemos tiempo para sembrar la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a orar, pedirle al Señor que Él nos ayude a ser esos sembradores de su palabra. Esta mañana es un llamado del Señor. Es un llamado del Señor a que seamos la luz del mundo, a que no nos escondamos debajo de la cama, a que alumbremos, a que salgamos del salero donde estamos y seamos la sal de la tierra. Hoy el Señor hace un llamado para que escudriñemos su palabra. El Señor dice: este pueblo se desvió porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Señor, hoy queremos presentar nuestras vidas delante de ti. Queremos ser esos hombres de la palabra, como tú quieres que seamos. Señor, tal vez algunos podemos decir: Señor, yo no sé hablar, yo no sé decir palabras, yo no sé escribir, Señor. Pero Señor, tú hoy nos respondes como le respondiste al profeta Jeremías: no digas soy un niño, no digas no sé hablar, porque voy a poner mis palabras en tu boca y dirás lo que yo te diga, lo que yo coloque en tu corazón. Voy a colocar palabras en tu boca y voy a hablar a través tuyo. Que seamos canales. Solamente el Señor quiere que transportemos su palabra, que la dejemos correr, que la dejemos fluir, que su palabra inunde la tierra. Que digamos como el apóstol Pablo: no me avergüenzo de la palabra, del evangelio, porque es poder de Dios. Señor, aquí estamos. Te entregamos nuestro ser, nuestro corazón.
allí donde tú estás, habla con el Señor. Habla con el Señor. Dios nos ha regalado su palabra. Ahora está en tu corazón qué hacer con ella. Si la vas a rechazar, si la vas a dejar que haya cabida en tu corazón, si vas a permitir que lleve fruto y fruto en abundancia. Señor, aquí estamos. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toca nuestro corazón. Que seamos sembradores. Siembra, Dios, esta palabra en cada corazón. Siembra en nuestros corazones amor, perdón, misericordia, restauración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe todo yugo de opresión. Colocamos al diablo por debajo de nuestros pies. Todo celo, toda contención, toda amargura, toda tristeza se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra sana, tu palabra restaura. Aleluya. Aleluya. Adoremos al Señor, cantémosle al Señor. Gracias, Jesús. La mies es mucha, gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Envíame a mí, yo iré. Pídele al Señor que el Señor te revele en esta hora lo que tú tienes que hacer. Cada uno, preguntémosle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿En qué terrenos quieres tú, Señor, que yo
siempre tu palabra. ¿En qué vidas? ¿En dónde? ¿A quiénes, Señor? Órale al Señor por esas vidas que tal vez son terrenos duros o llenos de pedregales, o hay alrededor de su vida tantos y tantos abrojos, tantos espinos que tratan de ahogar lo que el Señor ha colocado. Libra una batalla. Deja que tus manos tal vez se llenen de callos, de sembrar la semilla en esa tierra. Aleluya. Aleluya. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay muchos que vagan sin dirección. La mies es mucha. Los terrenos son muchos, está diciendo el Señor. Hay mucha gente con hambre. Quieren oír, pero son pocos los sembradores. Son escasos los sembradores. Creemos que eso se lo dejamos a otros, pero que no me toca a mí. Pero el Señor dice: sí, es a ti. Eres tú el sembrador. Una vez más cantemos al Señor. Gracias, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, que tu palabra esté en el centro de nuestras vidas, en nuestros corazones. Mi esperanza